Al asumir el gobierno de Guerrero, Héctor Astudillo se encuentra con una realidad desoladora. Los gobiernos de Ángel Aguirre y de Rogelio Ortega destruyeron las redes de gobernabilidad, abandonaron la seguridad, ahondaron la pobreza, dejaron las finanzas en quiebra y un Estado dividido y empobrecido. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. No hay ningún otro estado del país con una situación tan compleja, con una gobernabilidad tan endeble y una inseguridad tan manifiesta como el estado de Guerrero. La violencia, las tomas de oficinas públicas, la inseguridad son cosas de todos los días y no han procesado a nadie por saqueos, secuestros, bloqueos y delitos que se cometen cotidianamente ahí. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. El desafío de Astudillo es regresarle el gobierno y la gobernabilidad a Guerrero. Debe recuperar espacios y sobre todo debe recuperar la credibilidad de la gente en un estado que quedó en el abandono. Debe comenzar una nueva etapa con una presencia muy activa del nuevo gobierno local, con un gobernador cercano a la gente y una intervención sólida del gobierno federal, sobre todo en las áreas de seguridad y política social. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Ningún estado del país tiene la inseguridad y la falta de gobernabilidad que han caracterizado en los últimos meses, en los últimos años al estado de Guerrero. El mayor número de asesinatos, la mayor violencia, zonas del territorio que no están bajo control de las autoridades y un gobierno estatal que decidió no dar la lucha ni por recuperar espacios, ni por recuperar la economía y mucho menos la seguridad. Asume Héctor Astudillo el gobierno de Guerrero, el estado con mayor dificultades en todo el país. Pablo, Ezra, ¿qué puede hacer Astudillo para recuperar las cosas? Lo primero que tendría que intentar hacer es recuperar el gobierno. Es decir, no hay gobierno en Guerrero, no ha habido durante algunos años y tiene que, para empezar a recuperar la Casa Guerrero, tiene que sentarse a despachar y que haya poder en el Estado. Para eso necesita, primero, de un buen gabinete, de una gran disposición y de apoyo federal. Se va a necesitar el apoyo federal en materia de seguridad y de respaldo institucional para que ese Estado pueda salir adelante porque se hunde y creo yo que no hay entidad federativa, lo decías tú, Jorge, en situación más delicada que Guerrero. Ahora, a partir de lo que significó este año de un gobierno sustituto de Rogelio Ortega, uno podría hacer la comparación con lo que sucedió en Michoacán, con la figura de Salvador Jara, en donde finalmente consiguieron por lo menos mantener una situación de control. En Guerrero no hubo nada. Este gobernador sustituto terminó pues simplemente por dejar pasar, sin ningún tipo de control, endeudamiento que lo venía ya heredando 18,000 millones de pesos. Estamos hablando fundamentalmente de una zona que se convirtió en una zona de guerra, entre guerrilla, narcotráfico, ausencia de poder y un saqueo. Hay que entender, aquí hay un problema de saqueo permanente de recursos, en donde ahora el gobierno de Astudillo con el gobierno federal, lo primero que tiene que hacer es, pues otra vez, llevar al ejército a recuperar lo que decías, Pablo, el gobierno, la posibilidad de contener internamente a un montón de fuerzas que han decidido, porque no había un poder superior, que el Estado era totalmente suyo. No, el problema es, del ángulo que uno lo quiera ver, es terrible. En términos de seguridad, por supuesto tienes que llevar el ejército, la marina en Acapulco o en Zihuatanejo. ¿Por qué? Porque no hay policías municipales y tampoco estatales. No hablemos ya de un mando único que se tendrá que implementar para tratar de comenzar a sacar las cosas. Pero es peor, porque esas policías municipales fueron reemplazadas por estos policías comunitarias o autodefensas, se llaman, que son elementos de grupos armados, de grupos guerrilleros que están haciéndose cargo. En la ley que la sacó, esa por cierto, Ángel Aguirre, que fue el que le dio armas y recursos y demás a las policías comunitarias con el argumento de que no se podía garantizar la seguridad de otra manera, se establece con claridad que no pueden utilizar armas de asalto, solamente revólveres y escopetas. Cuando uno ve las policías comunitarias que están cuidando la normal de Ayotzinapa o que están en Chilpancingo, hombre, llevan rifles de asalto que en ocasiones no tiene
ni el ejército mexicano. Es una coyuntura dificilísima la que se presenta en esos términos. Y me parece que el paralelismo que hacía Ezra con Michoacán es elocuente. Se dejó de hablar de Michoacán. Claro. Michoacán era el gran problema hace un año y medio. Hablábamos de Michoacán, hace año y medio, 2 años, durante largo tiempo. Se acabó el problema en Michoacán. El problema grave, pues siguen existiendo muchísimas dificultades en ese estado. Pero Guerrero se tomó una decisión para contentar a un sector de la izquierda, que fue nombrar a este señor Rogelio Ortega como gobernador del estado. ¿Por qué? Porque venía de la gloriosa Universidad Autónoma de Guerrero, porque tenía nexos con la izquierda. Que no era ni siquiera rector, porque no había había llegado ni a rector. No. Y a diferencia de Jara. Y este señor Ortega, pues con vínculos con las FARC, tú lo has documentado, y con alianzas con los sectores más ultras de la entidad. Eso es lo que pasa por entregar el gobierno y quedar bien. Entregaron el gobierno y ahora tienen que recuperar, no el gobierno, la gobernabilidad, el poder que se difuminó en Guerrero. Y creo que el punto fundamental ahí es otra vez esta situación de división de poderes o de responsabilidades entre gobierno estatal y gobierno federal. El gobierno federal, como desde la caída de este modelo de presidencialismo absoluto, les permitió a los gobernadores tener un margen de maniobra que fue demasiado amplio y no se les tocaba, salvo, por supuesto, temas presupuestales que están ahí también todavía a discusión por la utilización de recursos por los propios gobernadores. Lo cierto es que el deterioro de Guerrero fue tal que incluso cuando el fenómeno de Iguala, de esta famosa noche de Iguala, se produce, Ángel de Aguirre se queda ahí todavía un buen rato y el gobierno federal no sabe si intervenir, no intervenir, a diferencia de lo que pasó en Michoacán. Pero aquí a lo que hemos llegado es a un deterioro tal que reconstruir tejido social en esa entidad que ancestralmente tiene este tipo de problemas que Jorge planteaba, se vuelve una situación prácticamente imposible de superar. Mira, Ángel Aguirre se tendría que haber ido cuando fue Ingrid y Manuel. Así es. El día que fue Ingrid y Manuel, el 15 de septiembre, las 2 tormentas que destrozaron Acapulco, buena parte de la costa, la parte de la montaña, que dejaron cientos de miles de damnificados, el señor estaba de fiesta en el Palacio de Chilpancingo. No se tomaron, pese a las advertencias oficiales, no se tomaron en el Estado las previsiones mínimas que había que tomar, además en un Acapulco que estaba lleno de turistas. Cuando llegó el presidente Peña a Acapulco y comenzó a recorrer Acapulco, el señor Ángel Aguirre, que estaba crudo, porque esa es la verdad, venía de la fiesta, dijo que él no podía llegar porque no se podía volar de Chilpancingo a Acapulco, pero sí el presidente había podido volar y el ejército, estaba el plan de N3, desde el Distrito Federal a Acapulco. Lo obligaron a ir, no hizo nada, lo más notable que hizo fue meterse en una alberca con el agua hasta las rodillas, tomarse una foto que publicó un periódico simpatizante de él en esa época, en primera plana, para que se viera que él estaba luchando. Pero después de eso le dieron los recursos para la reconstrucción y esta semana en el programa Todo Personal mostrábamos que hay miles todavía de familias viviendo en refugios. Las casas no se han construido, las obras no se han hecho. Ahí están miles y miles de familias en pleno Acapulco y el señor Aguirre no le ha pasado nada. Solamente por ese dato, olvidemos a Ayotzinapa, ese gobernador debe ser investigado. Pero además digamos que el tema que de alguna manera tendría que haber permeado y se habría convertido en un tema central es no solamente la falta de transparencia y el saqueo que se dio en ese estado, sino el hecho de que el crimen organizado abiertamente operaba ya no solamente al amparo de las propias policías municipales o presidentes municipales, sino que el propio gobernador, ahora se sabe, pues por supuesto ocultaba ese tipo de información, la mantenía en reserva para seguir operando una y otra vez. Es una situación dramática que habla de la enorme debilidad, es cierto, de lo que sucede en Guerrero, pero también de un Estado mexicano que no ha tenido la capacidad de enfrentar ese tipo de gobierno. Ese es el fracaso de ahí de la izquierda como gobierno. Perdón que lo diga con toda crudeza. Tanto Ángel Aguirre Rivero, llevado por esta coalición que agrupaba lo que ahora es Morena, PRD, PT, Convergencia, más ahora lo de, con mayor razón aún, lo de Rogelio Ortega, bueno, queda peor. Mira, la deuda. Guerrero
tiene hoy una deuda de 18,000 millones de pesos, dice el gobierno del Estado. Documentados en Hacienda de cuánto es la deuda de Guerrero son 3,000 millones. Es decir, ¿qué pasó con 15,000 millones de pesos? Ahí hay los indicios de un saqueo mayúsculo, o por lo menos, si no saqueo, de un despilfarro de tirar dinero, quién sabe en qué, para financiar a quién sabe qué grupos, aunque no los imaginemos, y las labores sustantivas como es reconstrucción después de los desastres naturales, no se hizo. Es el gran fracaso de entregarle a la izquierda, ya tomen para que ustedes arreglen este problema, ahí está y tienen manga ancha. Esa izquierda, no digo toda, esa izquierda no sabe gobernar y es realmente pues un peligro para el Estado que lo toma. Ahora, pero hay un ingrediente mayor ahí. Habría que, en el caso de Guerrero, es obvio este rebase por parte del crimen organizado hacia el gobierno de izquierda, que en el caso de Michoacán, por ejemplo, también hubo periodos de gobiernos de izquierda que fracasaron, y cuando el PRI retoma el poder con la figura de Fausto Vallejo, no hay nada que hacer, todo el tejido social está prácticamente roto, y esto demuestra claramente que una vez que tú le dejas que el crimen organizado, que todo este tipo de fuerzas pues tomen el control, no hay nada que hacer. Cualquier gobierno o enfrenta y destruye a esta vieja alianza o simplemente se vuelve parte de ella. Es el debate, la alternativa que tiene Astudillo. Astudillo puede asumir el gobierno, administrar, acomodar algunas cosas, que tenga lógica, por no lo creo menos. Que el gobierno federal se lo permita. No, bueno, quién sabe, pero eso es una de las alternativas. La otra es lo que tú dices. En una alianza con el gobierno federal, repetir un poco el modelo michoacano, digamos, de intervención de seguridad, de intervención en política social, porque la situación en Guerrero es mucho más difícil que en Michoacán, hay mucha más pobreza que en Michoacán, y entrar en un combate político que además va a ser muy duro, pero que en donde se le da representatividad a grupos que no la tienen. A la CETEC, con todo el dinero que le han dado, con todos los espacios, las prerrogativas, la CETEC representa el 7% de los maestros de Guerrero. Los grupos ligados al ERPI no representan, no son un factor de poder. No puede ser. Esos espacios hay que quitarlos, hay que desarmar a la gente y hay que atender, como tú decías, una economía que está en zona de desastre. Empoderar a minorías violentas solamente porque desafían al gobierno estatal o al federal es un grave error, y Guerrero lo ha pagado caro con estas policías de autodefensas, que es cuento, que es tradición indígena. No es cierto, en la Costa Chica no hay indígenas, es guerrilla disfrazada de ayuda a la comunidad, y a la CETEC darle esta importancia y no ponerla en cintura, que es, yo creo que más sencillo que Oaxaca, porque en Oaxaca sí son mayoría. Se trata de ponerlos en el orden y en el camino de la ley. Para eso se necesita gobierno, y el problema en Guerrero es que no hay gobierno. Ahí es. Creo que ese es el problema. Hasta ahí llegamos. Gracias, Serra. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes.